Hola, bienvenidos amigos y amigas de la Corporación Cultural El Tren. Estamos aquí encantados de disfrutar de este hermoso paisaje. Otra vez en el contexto del proyecto Socializarte vamos a dar esta cápsula de educación emocional. Mi nombre es Priscila Zavala Romero, soy coach, psicoterapeuta y a cargo de este taller. Y bueno, ¿qué puedo decir? Aquí en el aire libre, disfrutando este paisaje y además sintiendo el aire, el fresquillo de nuestra hermosa región de Arica y Parinacota. Entonces me encantaría que hoy día nos acompañes a esta nueva inmersión en el mundo interno. Pero antes también te quiero invitar para que tú puedas revisar los otros capítulos de las otras cápsulas que tenemos en nuestras diferentes redes sociales. Vas a ver que puedes encontrar también talleres de diferentes disciplinas artísticas y, ¿por qué no? Si estás aquí mismo en Arica, recuerda venir a visitarnos y animarte a practicarlas. Eso es lo que queremos hoy día enseñarte, que realmente a través del arte puedes también autorregular las emociones. Así también disfrutar de estos maravillosos paisajes, ¿no? Qué bonito es poder tener ese acceso. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre esto, cómo está nuestro estado de ánimo, cómo se afecta a nuestro químico, nuestro cuerpo, cómo se afecta el estar un poco mal, ¿no? El no sentirse a gusto con uno mismo. Entonces estamos hablando entonces en materia más ordenadito, sería la conciencia emocional, que es un término que queremos trabajar hoy día dentro de este contexto de lo que es la educación emocional. Entonces hoy me interesa que aprendamos y reflexionemos un poquito sobre la conciencia emocional y si la necesitamos desarrollar o no. Bueno, desde esta perspectiva, nosotros estamos aquí para sentir la vida, ¿no? Para poder disfrutar, aprender y tener esas maravillosas experiencias que te hacen crecer, que te hacen desarrollarte. Pero desde el mundo de las emociones muchas veces son un caos. A veces no podemos entender qué pasa adentro, ¿no? Solamente podemos experimentar el malestar y realmente no sabemos darle nombre, no sabemos etiquetar la emoción, no comprendemos que hay este desgano o esta falta de energía y no podemos darle el nombre y apellido de las emociones que están jugando y están alterando el químico del cuerpo. Entonces para eso es el desarrollo de la inteligencia emocional y sobre todo desarrollar la conciencia emocional. ¿Y por qué es tan importante? Y aquí vamos a empezar desde cuando estábamos en el vientre y éramos la primera infancia, ¿no? La parte del apego, de cómo nosotros nos relacionamos y aprendemos del mundo a través de nuestros padres, de nuestra madre. Entonces por eso es súper importante el primer vínculo y eso es lo que quería resaltar para que entendamos por qué soy yo la persona que soy ahora, ¿no? Hay algunos autores que hablan sobre el apego seguro, apego inseguro. De los inseguros podemos encontrar el tipo de apego ambivalente, un apego algo evitativo, un apego que tiene que ambivalente, que yo no sé cómo me siento, que quiero pero no quiero, el evitativo, que yo evito sentir las emociones para no sufrir, evito darle un sentido a lo que está sintiendo mi cuerpo y me creo que soy racional. Entonces a mí me gusta mucho hablar de esto porque cuando uno dice, no, es que yo no soy tan emocional, soy mental o soy racional, creyéndose que cuando uno está pensando hay cognición, no hay emoción. Ese es un terrible error. Entonces cuando hablamos de conciencia estamos hablando de darnos cuenta de nosotros mismos y conciencia significa un proceso, es un proceso más alto de los niveles superiores de nuestro neocórtex. Entonces es una función ejecutiva superior. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un recuerdo, hay memoria y hay conciencia, si hay razón, hay emoción. Entonces es muy interesante descubrir qué es ese telar de emociones que provoca en mí a veces sensaciones arrasadoras, ¿no? Como no ganas de levantarme, no fuerzas para cumplir con mis metas personales o con mis metas profesionales. Eso es súper importante saberlo, porque al final, si yo no estoy bien, es inviable que pueda andar bien por la vida. Por lo tanto, el foco está puesto en la persona. Y como persona que eres, necesitas ayuda y estrategias para poder sobrellevar estos momentos, porque la vida
tiene idas y venidas, pasan cosas. Si no pasaran cosas, entonces sería muy aburrido. Por eso es tan importante saber qué hago yo con lo que está pasando, cuál es mi actitud ante la vida. Entonces la conciencia emocional tiene que ver con esta postura, con esta facilidad que a veces tenemos algunos para poder salir y arrancar de nuevo, aunque las cosas se hayan visto bastante negras. ¿Cuál es la distinción entre uno y otro? Y ahí viene el tema de la teoría del apego de John Bowlby. Quiero que si puedes tú también revisar por aquí en las diferentes redes, tú puedes encontrar material. Lo bonito de la época que estamos es que hay una democratización del conocimiento, puedes acceder a material. Entonces, ¿qué plantea esto? Que si yo he tenido un apego inseguro, probablemente me cueste mucho más socializar. Y es altamente probable, y aquí quiero un poco reparar, ¿no?, esta situación que de repente nos vemos como padres, en mi caso, como una madre de un joven de 21 años, a veces nos cuestionamos porque es muy difícil dar con todos los estándares que necesita el hijo a nivel biológico, o sea, tener la economía suficiente para que no le falten las cosas que necesita, esté bien alimentado, esté con un buen hogar, con la tranquilidad de vivir solos y crear un hogar con las condiciones básicas cubiertas, ¿no? Y además de dar con toda esa economía que tienen los padres que dar, a veces también hay variables que solamente hay un papá, esas son familias monoparental, o una mamá, o a veces también pasa que no son cuidados por los padres. Y eso ya implica un procesamiento interno muy delicado que cuando somos adultos pues se ve afectado. Las investigaciones muestran esto. Una de las tantas que se han hecho es que cuando tú no tienes un apego seguro y no has podido desarrollar esa seguridad en el lazo de la madre, porque ¿qué significa? Tú puedes estar en casa, estar con tu mamá y de repente el niño lo dejas un momento solito, y quizás llore, pero este bebé cuando tú vuelve a recuperarse, te abraza, tú lo abrazas y vuelve a jugar. Él se siente seguro, ha perdido de vista a la madre, pero se siente seguro y puede reintegrarse, adaptarse al medio de nuevo. Sin embargo, un niño con apego inseguro no puede venir y soltar a la mamá. Igual va a llorar, pero a la vuelta no va a dejar de abrazar a la mamá, o incluso muchas veces no puede volver a jugar por miedo a que la madre se vaya, ¿no? Todas estas situaciones tienen que ver con nuestras extensas también jornadas laborales, cada vez, sobre todo en países más desarrollados, la escolarización es más pronta. Ambos padres a veces tienen que trabajar extensas jornadas y tienen que hacer uso pues de guarderías, de los colegios, y entonces para eso significa que el niño tiene que procesar, no puede vivir una vida familiar, ni la madre puede dedicarse 100% al hijo. Entonces todas estas variables que afectan, y sobre todo si hay familias con alto riesgo de vulnerabilidad, también tienen pocos recursos para poder sobrellevar lo que es la dinámica familiar y toda la exigencia que tiene para una madre. Entonces desde aquí podemos entender más o menos un poquito los procesos que luego vienen cuando eres más adulto, porque eso también afecta a la hora de encontrar una pareja, de creer en el amor, creer en uno mismo, la autoestima, de saber resolver los estados internos, de darse cuenta, de entender que lo que pienso no es la verdad, solamente son hipótesis que están dentro de mi cabeza. Un huracán de emociones desbordan si yo no entiendo que cada pensamiento tiene asociados alrededor de 6 emociones a la vez. Y si yo continuamente tengo estos pensamientos que son negativos, que son autocríticas muy fuertes y a veces incluso autodestructivos, porque hay demasiadas personas, de hecho el aumento del consumo de ansiolíticos, de antidepresivos, es una evidencia que en la sociedad hay algo que tenemos que cambiar. Y esto es el aporte de tomar conciencia de nosotros mismos, para como personas estar bien y por lo tanto en diferentes ámbitos de nuestra vida, diferentes áreas, a nivel profesional por ejemplo, también estar bien. Entonces desde aquí también estamos hablando de cómo fue mi crianza, cómo fue mi programación, cuál es mi contexto,
Ahora, por ejemplo, ahora estamos en un hermoso país disfrutando. Qué bueno salir después de tantos meses de pandemia, de toda esta movida de 2 años de incertidumbre, y poco a poco en diferentes partes del mundo ya vamos recuperando nuestro ritmo habitual, vamos entendiendo y procesando todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Pero ¿qué pasa cuando yo no me detengo a autoobservarme? No me detengo a entender qué pasa conmigo o cómo solucionar. Es porque simplemente no tengo herramientas y no nos enseñan a eso. Entonces ahora que estamos aquí, en este momento, en el presente, es la única manera donde tú puedes observar qué está pasando contigo. Yo siempre digo, es difícil en esta marea de pensamientos, ¿no? Como huracanes de emociones, esta red, ustedes pueden ver las redes neuronales, son continuamente estimuladas, porque para que yo pueda hablar ahora, tengo que estar desenfocando diferentes estímulos que hay en este mismo momento. Eso también me lleva a tener cierto nivel de estrés, que es positivo, porque me hace enfocarme en lo que quiero contarles. Pero a la vez tengo que tener la alerta de no pasarme de estrés y no escuchar mi diálogo interno, que pueda decir lo haré bien, lo haré mal, no sirvo, y empiezo a dudar de mí. Entonces me empiezo a trabar y empezaría entonces a desmontarme. Eso es también saber seleccionar y saber enfocar la mente. Entonces la conciencia emocional tiene que ver también con desarrollar la capacidad de la atención. Estamos realmente hablando de funciones ejecutivas superiores, por eso es tan importante, es trascendental para desarrollar bien nuestro día y nuestra vida. Entonces desde ahí, si nosotros estamos programados, si nosotros también estamos siendo afectados por nuestro contexto, nuestra sociedad, nuestra cultura, y la historia, que vete tú a saber todo lo que ha pasado con nuestros padres y sus historias de vida y todo lo que pasó con nuestros abuelos y todo el árbol genealógico que cargamos, esa mochila emocional, porque eso, amigos y amigas, está dentro de nosotros, es nuestra información a través de los genes. Entonces a veces cuando nosotros estamos haciendo cosas, y es aquí donde por eso pongo mucha atención a de repente parar, respirar y observar qué estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en la conducta, en el comportamiento, es cuando puedo descubrirme que algo no va muy bien acorde a lo que yo realmente quiero. Y evidentemente saber por dónde va el camino, cuál es la ruta a seguir. Es como yo siempre lo planteo, a veces cuando hay incoherencia entre lo que hago, pienso y siento, no está en coherencia, lo más probable es que haya sufrimiento. Entonces ahí empiezan a aparecer los conflictos conductuales, ¿no? Yo dije, no sé ustedes, a mí se me ha pasado, no voy a comer chocolate, voy a cuidar mi estado físico porque estoy cuidándome, quiero estar bien corporalmente, quiero estar con energía, quiero salir a correr, y de repente siento ese olor de papa frita o esa tremenda hamburguesa o ese tipo de alimentación un poco chatarra que me apetece, pero no coincide con mi idea de que yo me estoy cuidando. Y aún así voy y me pego mi buen festón ahí con todas las comidas que yo elegí, compré, pagué, diciendo y sintiendo que no lo quiero hacer. Eso es una incoherencia muy común y que lamentablemente es un reflejo de que hay algo en mí que es muy diferente si es una ansiedad, de un gustillo de un día, a que lo esté haciendo cada día. Entonces en la conducta uno se pilla. Es la forma en que uno se da cuenta que algo no está en coherencia con todo mi plano de lo que yo quiero conseguir. Eso es por un lado. Por otro lado, también tienes que tener clarísimo hacia dónde vas. Yo siempre lo digo, cuando uno va a comer a cualquier lugar, a un restaurante, hay un menú, un primero, un entrante, un postre y un café. Tú eliges claramente lo que quieres. Entonces hay una dirección, hay un enfoque. Tú sabes lo que te gusta, eliges un plato, le das la orden, quiero tal cosa de primero, tal cosa de segundo, y ya. Sin embargo, en la vida no sabemos, muchas personas andamos que no sabemos qué queremos hacer, sobre todo a estas edades más tempranas, ¿no? Como los 19, los 14, los 15, que ya nos empieza la sociedad a presionar, incluso antes, porque también tenemos que elegir a qué tipo de colegio vamos, si vamos humanista, si vamos más bien técnico profesional, y ya vamos determinando y tomando decisiones bastante apresurosas. Eso también es una movida interna emocional
a estas edades de la juventud, donde estamos también en mucho cambio a nivel físico y sobre todo a nivel neurológico. El proceso de desarrollo también es importante conocerlo, porque a veces estoy en bastante caos, pero es un caos que está relacionado con toda la alteración que hay dentro de ti debido a tu edad. Entonces también desde la filosofía oriental lo plantea, ¿no? Después de la crisis, en realidad una crisis es una gran oportunidad. Y esto pasa lo mismo, la adolescencia es vivida como una crisis, pero en realidad es la oportunidad para transformar nuestra identidad, para definir quiénes somos. Pero si la sociedad no me ayuda o yo no cuento con los recursos, y la sociedad me refiero a la primera sociedad, que es la familia, es difícil encontrar el norte. Entonces ando por la vida como si no supiera qué quiero comer, ni hacer una orden. Lo más común y más simple es que como cuando vas a un restaurante, que es lo que les comentaba, ¿no? Entonces por eso es tan importante que nosotros sepamos cuál es la dirección. Y si no lo sé, empezar a escuchar esos pensamientos. Entonces aquí donde te invito también, una técnica, una estrategia, es que tú te sientes un momento y que pienses, hoy por ejemplo, ¿qué día es? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué situación me ha movido internamente? ¿Me ha perturbado? Y voy a mirar si es una situación, con quién estaba, se ha vuelto a repetir la situación, qué sentía en ese momento. Primero tengo que ser capaz de describir la situación puntual. Oye, mira, esto seguramente no lo sé si les ha pasado, pero es bastante común. Hoy día estuve hablando sobre mi relación con mi pareja y resulta que terminamos. Decidió terminar conmigo. Claro, eso a cualquiera lo pondría muy triste, terminar, o a otros les pondría muy alegre, quién sabe, ¿no? Pero también si te pones muy alegre, también te da la reflexión, porque significa que a ti no te gustaba tanto. Lo importante de esto es ver la emoción que nace de esta situación y desde ahí evaluar esa emoción, cuán intensa es. Eso también es otra estrategia. Nadie te dice que uno tiene que estar a 1000 siempre y sobre todo uno no sabe que a veces uno puede sentir algo y expresarlo de otra manera. Eso también es adaptación. La emoción tiene función de adaptarnos al medio, de informar el cuerpo lo que está pasando, porque cada vez que yo siento algún nivel de estrés, mi cuerpo tiene que tomar una postura, ya deja de poner atención en el cabello, en la piel y se centra solamente en fortalecer los músculos, porque hay un instante en que estoy evaluando que tengo que defenderme o estoy en peligro. Por eso normalmente la gente muy estresada se les cae el pelo. Este es uno de los motivos, por eso es tan importante también entender que este pico de cortisol, que es la hormona del estrés, te puede afectar a tal punto que para que volver en homeostasis, para volver a autorregular el cuerpo se tarda 6 horas. Entonces realmente un minuto de malestar puede ocasionar de enfado, y aquí quiero hablar de las emociones que normalmente podemos entender que son arrasadoras si se mantienen en el tiempo. ¿Cómo se mantiene una emoción en el tiempo? Es porque tú estás pensando en negativo. Porque cuando una emoción tiene un ciclo que comienza y acaba y es muy rápida. Sin embargo, si tú estás pensando otra vez en lo mismo, que es lo que suele pasar, por ejemplo en este caso, me dejó, porque claro, nunca nadie me va a querer, siempre me van a engañar, porque siempre van a elegir a otra persona, siempre me rechazan, etcétera, ese mundo, ahí viene la carga emocional que yo hablaba, de la abuela, la bisabuela, y todos los dolores que pudo haber sentido en relación a las parejas. Esos pensamientos que aparecen de repente, y son este diálogo interno tan autodestructivo, tan crítico contigo, hace que el corticoide, que el cortisol, el estrés, acreciente. ¿Por qué? Porque estás pensando, estás enfocando en el futuro. Tu visión está puesta en la incertidumbre y en el sentimiento de absoluta soledad y que nunca más nadie te va a querer, ¿no? Qué triste es esto, porque al final es solo una imagen mental. Y uno está sufriendo una y otra vez, y como cada vez lo está pensando, vuelve a aparecer ese químico en el cuerpo, vuelves a estar mal, vuelves a llorar, y entonces ya estaríamos hablando entre frustración, ¿qué quiere decir? Tristeza, rabia, miedo, vaya cóctel. Y entonces en esta movida que uno se pone, empieza a sentir desolación,
resentimiento, desesperanza y una soledad que no hay quien la aguante. O sea, saber estar solo también es un arte y aprender a autorregularse es muy fácil. En estos casos también debo decir que hay que aprender a aceptar, mirar, etiquetar la emoción y luego aceptar la situación que uno está viviendo para transformarla. Pero tiene que haber una expresión de esa emoción. O sea, que no te asustes si tú lloras, si te sientes triste, es normal. Lo que no está bien es ese diálogo interno destructivo, donde además de que te está pasando algo, que es un cambio, que es un cierre, un término de algo, tú te sigues estropeando y dañando más al hablarte tan mal. Ese diálogo interno es el que hay que tener ojo. ¿Y cómo salgo de allí? Bueno, primero mirando las situaciones que te ponen mal, luego tomando la estrategia, hacer una lista de 10 cosas que te hacen feliz. Espero que tengas la oportunidad de conocerte tanto, de saber cómo salir de esos malos momentos, porque si no la película interna va a seguir. Va a seguir. Es importante detectar cómo te hablas a ti mismo. Y luego, cuando tú tengas esa lista, por ejemplo, voy a dar un par de ideas. Venir a disfrutar de la naturaleza. Eso es endorfina, serotonina. Abrazar a una persona, aunque sea desconocida, 20 segundos, oxitocina. Si tú regalas algo, sientes la generosidad, acompañas a alguien, incluso acompañar a otra persona que está pasando un momento o que necesita ayuda en algo, esa solidaridad, generosidad también es oxitocina. A lo mejor se te ocurre, oye, no he ido a caminar por la playa, el mar, la ola, la contemplación. Eso es una magia que te ayuda a estar mejor. Incluso estando en tu propia casa, sentadita, sentadito y cerrando los ojos, imaginándote a esa persona que te hace reír, con quien compartiste historias de vidas maravillosas o con quien simplemente tuviste una complicidad. Entonces esa misma te va a hacer sonreír y eso también va a ser una alegría, un bienestar para ti. Estamos hablando de la dopamina, de la serotonina. Son neurotransmisores, son hormonas que necesita nuestro cuerpo y que la descompensamos con cada vez que alteramos el cortisol en nuestro cuerpo. Aceleramos nuestro nivel de estrés. Y lo mismo pasa cuando estamos enfocados en el pasado. Cuando estamos enfocados en el pasado, nuestra mente está en sentido de antes era mejor, ahora no. Y empezamos a recordar, o a veces arrastramos el odio, lo que llamamos odio, que en realidad sería como resentimiento. Sigo sufriendo por algo que pasó hace años. Amigo, amiga, vuelve al presente. Aquí es donde está pasando la realidad y aquí es donde puedes transformarlo todo. Bueno, pues muchas gracias por hoy día, ya tenemos bastante. Te invito a observar durante esta semana tus emociones, a contactarte si tienes alguna duda, alguna pregunta y sobre todo, gracias por tu atención y te veo para la próxima.